Bueno, como ya nos decía el doctor, las empiezan a describir Masters y Johnson, que las describen como una secuencia lineal, y después Kaplan y Levine son los que las describen como un ciclo. Bueno, la primera es la fase de deseo, en la que hay una respuesta de carácter instintivo. Son impulsos mediados por hormonas, neuropéptidos, y un segundo componente es la motivación psicológica, que es la condición que tiene la persona de sentimientos de afecto y amor, así como estímulos externos como el aspecto de la persona, la forma en que se comunican, los olores y el lenguaje corporal. Presenta variabilidad de género y se condiciona por las normas sociales y culturales. Y bueno, después tenemos la fase de excitación. En esta fase hay una vasodilatación del área pelviana, la mujer del introito vaginal, hay erección del clítoris, se engrosan y crecen los labios tanto mayores como menores, se lubrica la vagina y el introito vaginal, aumenta el volumen del clítoris, hay erección de los pezones, expansión del tercio superior de la vagina, hay elevación del útero y hay rubor sexual. En el hombre hay una erección del pene como tal, hay un endurecimiento y cambio del ángulo y presentación del pene, aumenta el tamaño del glande, también hay erección de pezones y hay un rubor sexual. Y aquí están explicadas la fase de excitación en el hombre y en la mujer, todos los cambios que hay, aquí están nomás cerca. Empieza a haber erección del pezón por aumento de la vasodilatación, el útero sube, ahí empieza a haber una lubricación, aumento del tamaño de los vasos, del clítoris, y en el hombre pues también la erección como tal, con cambio del ángulo y presentación del pene. Y bueno, en la fase de meseta aparece el tono parasimpático mantenido y la vasocongestión máxima. Hay un aumento del tono muscular y aumenta la presión, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En la mujer el útero aumenta de tamaño, el clítoris se retrae, hay una dilatación de músculos vaginales, hay una vasodilatación de la plataforma, hay un aumento de la plataforma orgásmica y hay un cambio de color en los labios. En el hombre los cuerpos esponjosos llegan al máximo contenido sanguíneo y producen un aumento de volumen y rigidez del pene, empieza a haber secreción de glándulas de Cooper responsables de la lubricación y hay una elevación y crecimiento testicular. Aquí está explicado en el hombre. En la mujer eleva el útero, se expande la vagina, hay un cambio de coloración en los labios y luego seguimos con la fase de orgasmo, donde el tono sexual parasimpático cambia a un tono simpático. Hay un cambio máximo, este es el momento en el que hay un máximo valor de la TA, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Empiezan las contracciones de los músculos del piso de la pelvis, hay sensaciones placenteras cerradas en la pelvis que se irradian al resto del cuerpo y hay una sensación de acabamiento y después una relajación posterior al orgasmo. Y bueno, aquí hay contracciones en todo el piso pélvico, hay una retracción del clítoris y tenemos exposición de líquido. Y en el hombre pues es el momento en el que se lleva a cabo la salida del semen, hay contracciones del pene, la uretra, próstata y esfínter anal y de las vesículas seminales. Y bueno, en la fase de resolución pues la TA, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria regresan a sus cifras basales, hay sudoración en superficie corporal, se mantiene el tono parasimpático general, por lo que no puede haber una respuesta orgásmica múltiple en el hombre, en la mujer sí puede haber. Si se restablece el tono parasimpático visceral, el cuerpo se hace insensible a la estimulación y pues no aparece el periodo refractario y no puede haber múltiples orgasmos y los genitales regresan a la condición inicial. En los hombres hay detumescencia de los cuerpos cavernosos y pérdida de la erección. Si no ocurre el orgasmo, hay una vasocongestión pélvica crónica con resolución pasiva.
pero cuando no hay resolución, en los hombres aparece un cuadro que se llama de las bolas azules, es una congestión testicular, aumenta el paquete vascular intraescrotal y pues es una sensación dolorosa. Generalmente se da en alrededor de una hora, y en las mujeres pasa lo mismo, pero se conoce como fenómeno de labios azules. Y bueno, aquí está la fase de resolución en la que los genitales regresan a la forma basal, normal. Y bueno, los factores que causan los problemas sexuales pues van a ser estos. En el analfabetismo sexual vamos a tener el hecho de que no hay una educación como tal, como amplia, o que tengan una comunicación buena con los padres, por ejemplo, o con los maestros, y entonces no hay falta de conocimiento, hay falta de conocimiento de la anatomía genital, sobre todo en las mujeres, y no se les enseña tanto la responsabilidad sexual como sus derechos, la privacidad o el significado de afecto, ternura, y por eso muchos caen en conductas sexuales no adecuadas, o bueno, pues sí. En la inhibición sexual está el no mires, no toques, el hecho de que desde pequeños hay un mal designamiento de los genitales como sucios o prohibidos, y pues está como muy marcado en la sociedad. La fatiga como tal en la pareja, el hecho de que los dos no tengan como un estímulo y que venga o pongan por encima la fatiga que el hecho de estar con su pareja. Los conflictos interpersonales pues son los que hay en las parejas, y el hecho de que hasta que no resuelvan sus problemas no pueden tener relaciones sexuales, porque como la fase en la que ya no se ven como igual como se veían al principio de la relación, y entonces pues se les va el encanto, ya no se aprecian de la misma manera. La que sigue, por favor. La ansiedad de desempeño, pues el hecho de que tenemos como muy marcado el competir en todo, y entonces se preocupan de si lo hicieron bien o no lo hicieron bien, y ese es un problema también. La culpa, que es el hecho de no saber si hicieron sentir bien a su pareja o no, o si le dijeron algo malo, y entonces viene el problema de la culpa. El trauma sexual, que viene muchas veces por como problemas que haya tenido la persona desde la infancia, pero también de problemas de abuso sexual que hayan tenido o de acoso. Y una imagen corporal distorsionada, que pues es cuando la persona no se siente a gusto consigo mismo, y entonces no va a disfrutar de la misma manera sus actividades sexuales. Y bueno, empezamos con las disfunciones sexuales. En la fase de deseo pues va a estar una que se conoce como deseo sexual hipoactivo, es el DSM-5. Lo refiere como fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseo de actividad sexual reducida y ausente de forma constante o recurrente. La evaluación se debe de hacer clínica, y se deben de tener en cuenta factores que afecten la actividad sexual, como la edad, los contextos generales y socioculturales de la vida del individuo. No a todos se les va a diagnosticar con deseo sexual hipoactivo, sino va a depender de esos factores. Y hay otro que es el trastorno de aversión sexual, que es una aversión extrema persistente con evitación de todo tipo de contacto sexual con alguna pareja, y provoca malestar causado por relaciones interpersonales. En la fase de excitación vamos a tener el trastorno de excitación sexual de la mujer, que es una inhibición de la respuesta de excitación. La mujer con este trastorno no tiene lubricación vaginal y no hay plataforma orgásmica.
no percibe sensaciones eróticas, casi siempre se acompaña de anorgasmia y puede ser de toda la vida o adquirido. De toda la vida significa que nunca desde que empezó con actividades sexuales ha podido tener orgasmos, o adquirida que de repente ya dejó de tener orgasmos por algunos factores. Y puede ser que se presente solo en situaciones específicas o en todo momento en que ella quiera tener relaciones sexuales, esto se va a presentar. Y las causas más frecuentes pues son la culpa y hostilidad en la mujer. La que sigue, por favor. Bueno, en la fase vamos a tener también un trastorno de la erección en el hombre, que es la incapacidad para mantener una erección peniana y así pues lograr, bueno, está repetido, lograr la erección. También puede ser de toda la vida o adquirido, como en la otra, que siempre se haya presentado un trastorno en la erección, o que se haya presentado a partir de un evento. También puede verse en forma situacional o adquirida o generalizada, y bueno, se define como la incapacidad de tener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual, causando malestar y dificultad en las relaciones interpersonales. Y bueno, una causa psicológica más frecuente es la ansiedad. En la fase de orgasmo vamos a tener el trastorno orgásmico femenino, que es una inhibición del componente orgásmico de la respuesta sexual. Entonces, a diferencia del otro trastorno, la mujer sí puede encontrarse sexualmente muy excitada, pero no es capaz de llegar al orgasmo. Igual que el otro, bueno, todos esos trastornos pueden ser de toda la vida, adquiridos o situacional o generalizados. Y el DSM-5 lo refiere como un retraso marcado o una infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo, una reducción marcada de la ansiedad o sensaciones orgásmicas. Y el trastorno orgásmico masculino va a ser una inhibición voluntaria del componente orgásmico en la respuesta sexual del hombre. Igual, como ya les había dicho, de toda la vida, adquirido, situacional o generalizado. Y se centra en la eyaculación intravaginal. Se refiere como una ausencia o retraso persistente del orgasmo tras una fase de excitación normal, y bueno, aquí se define, puede darse situacional o generalizado, y provoca malestar y dificultad en las relaciones interpersonales. Si se considera apropiado el diagnóstico si la dificultad para conseguir el orgasmo es por la estimulación sexual, porque la estimulación sexual no es adecuada en cuanto al objeto, intensidad y duración, y la causa pues es psicógena. Vamos a tener también la eyaculación precoz. Masters lo refiere como que un hombre tiene eyaculación precoz si su pareja no ha alcanzado el orgasmo en menos del 50% de los episodios coitales. El DSM-5 lo refiere como un patrón persistente en la que la eyaculación sucede en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo, y el diagnóstico se puede aplicar a individuos que practican actividades sexuales no vaginales, pero no hay como criterios tan específicos. Hay criterios de gravedad: leve, moderado y grave. Bueno, en el leve tenemos que la eyaculación se produce entre 30 y 60 segundos después de la penetración. En la moderado se produce 15 a 30 segundos después de la penetración, y en la grave la eyaculación se produce antes inclusive de la penetración, al principio o 15 segundos después de ella. Y bueno, también vamos a tener la incompetencia eyaculatoria parcial, que es una variación de la anterior, solo que la respuesta eyaculatoria es inhibida parcialmente, y sí hay eyaculación, pero no hay sensación de placer. Y bueno, otras condiciones que afectan el ciclo de la respuesta sexual va a ser el vaginismo. Como tal, es la aparición de espasmos involuntarios en la musculatura del tercio externo de la vagina e interfiere con el coito, causa malestar, dificultades en las relaciones interpersonales. Sarrell lo define como una penetración dificultosa o molesta debido a una contracción vaginal involuntaria,
y se asocia a estímulos aversivos como dolor, temor o daño o fantasías desagradables. Y la dispareunia, que se puede presentar tanto en hombres como mujeres, y puede presentarse antes, durante y después del coito. Va a haber malestar o dificultad en las relaciones interpersonales y pues va a haber dolor durante el coito, que es básicamente su definición. La mujer se puede presentar durante la penetración por la fricción, y en el hombre esta puede ocurrir por estrechez del prepucio, que se llama enfermedad de Peyronie, y una inflamación o constricción de la uretra o por hipertrofia prostática también. Ok, ahorita vamos ya a analizar lo que es la agresión sexual. La agresión sexual comprende una serie de conductas coercitivas que van desde besos, caricias y abusos hasta violación o intento de violación. Linden lo define la agresión sexual como la penetración o intento de penetración de la vagina, boca o recto de la víctima sin su consentimiento. El Código Penal maneja sanciones para esto. Permítame un poquito. Perdón. El Código Penal lo maneja como abuso erótico sexuales en su artículo 187. Se reformó en el Diario Oficial de la Nación en junio del 2011. Dice: a quien sin su consentimiento de una persona ejerce en ella o la haga ejecutar un acto erótico sexual sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de 3 meses a 1 año de prisión y de 3 días de multa. En este supuesto, el delito se perseguirá por querella, es decir, se persigue de oficio el delito. Ok, la exploración física en caso de violación y documentos legales. Es posible obtener evidencia hasta 5 días posteriores a la agresión sexual, pero la valoración inicial inmediata aumenta las posibilidades de obtener evidencia física útil. Antes de realizar la exploración física genital y de tomar las muestras, se obtiene el consentimiento de la víctima. Esto le hace a la víctima tener la sensación de que recupera el control. Primero se reúnen las ropas, se reúne cualquier material, cabellos, fibra, lodo u hojas, se anotan las lesiones físicas. La evidencia reunida comprende muestras de saliva del paciente y especímenes que se toman con hisopos. Si la víctima rasguñó al atacante en sus intentos de defensa, habrá que reunir la evidencia hística debajo de las uñas. La exploración pélvica, el tacto ginecológico. En el 33% de las víctimas tiene lesiones genitales traumáticas asintomáticas, que son los patrones más comunes, que se presenta con laceraciones de la horquilla posterior y la fosa, abrasiones de los labios y equimosis del himen. Se les puede realizar también una colposcopía, que este procedimiento nos ayuda a encontrar lesiones más leves en el cuello del útero vaginal. Se tiene que tomar el tipo de sangre para diferenciar entre la sangre de la víctima y la sangre del agresor. La luz de Wood nos ayuda, o luz negra nos ayuda a encontrar rastros de sangre o rastros de semen que se secaron. En la presentación tengo unas imágenes de cómo encontramos a la paciente que ha sufrido una agresión sexual. Aquí, por ejemplo, encontramos equimosis en muslos, aquí en esta parte, o cualquier otro tipo de lesión de violencia física. En tanto el introito, el perine, podemos encontrar sangrado, hematomas o incluso equimosis.
Este es el tratamiento posterior que se le tiene que dar a una paciente que ha sufrido una agresión sexual. Nos estamos enfocando en prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Para empezar, se le hacen las pruebas. Primero, prueba de embarazo para descartar un embarazo previo. Se le realiza detección del antígeno de superficie para hepatitis B, prueba de BDRL para sífilis, cultivos en busca de Neisseria gonorrhoeae o Clamidia trachomatis. Valoración microscópica de una preparación de secreción vaginal en solución. Y en caso de que se planee una profilaxis contra VIH, se practica las pruebas correspondientes, pruebas de función para el diagnóstico. El tratamiento es con la píldora de emergencia, también llamada pastilla del día siguiente, un anticonceptivo, ceftriaxona en una sola dosis, acitromicina y metronidazol para cubrir los diferentes tipos de bacterias gram positivos y gram negativos. Después de una agresión sexual, la mujer debe recibir la profilaxis, como yo lo dije. El riesgo de embarazo es mínimo en un 5%. Hay incluso adolescentes que son víctimas de una violación, pero dentro de su propia casa, lo que se llama incesto. Pero esto rara vez es notificado y no recibe la atención médica. Esto debido al temor que existe tanto de la víctima como de los familiares de sufrir represalias por parte del agresor que está dentro de la misma familia. Las recomendaciones generales describen la profilaxis antibiótica contra gonorrea, VIH y VIH. También tenemos la respuesta psicológica a una agresión sexual. Se divide en dos fases: fase aguda de desorganización y fase 2 de reorganización. La fase aguda consiste en el choque emocional e incredulidad, temor, vergüenza, culpabilidad, humillación, aislamiento, tristeza y pérdida del control. Son reacciones somáticas. La fase 2 o fase de reorganización persisten los sentimientos de vulnerabilidad, de desesperación y tienen que darse cuidados generales. Se recomienda que todas las víctimas que han sufrido una agresión sexual deben ser enviadas a centros de atención especializados en atender víctimas de agresión sexual. Ahora vamos a tocar un poco el tema de abuso sexual infantil. El personal que va a explorar a un niño con sospecha de abuso sexual debe tener preparación formal en la valoración de un menor de quien se sospecha abuso sexual. Las lesiones agudas en los niños que surgen durante el abuso sexual muestran una resolución rápida y una curación rápida. Por eso la exploración debe ser a la brevedad. Se debe individualizar la decisión de obtener muestras en cada uno de los pacientes que son menores. Entre las pruebas recomendadas están cultivos para Neisseria gonorrhoeae, clamidia, en el caso de niñas vaginosis bacteriana, BDRL, VIH y hepatitis B. No se recomienda la profilaxis, pero en dado caso de que, como ya dije, cada tratamiento es individualizado, si se va a dar profilaxis se modifican las dosis de ceftriaxona. Esto es un cuadro donde nos muestra los datos con carácter diagnóstico del contacto sexual en un menor en la que se sospecha que fue objeto de abuso. Vamos a encontrar desgarros genitales o perianales agudos o contusiones extensas, cicatrices en la zona perianal o de la horquilla, una zona entre las 4 y las 8 de la carátula del reloj, en el borde del himen en que al parecer hubo un desgarro o muy cerca hasta la base. Se deben hacer los cultivos, que se hagan cultivos positivos de material genital, anal o faringio.
confirmación del diagnóstico de alguna enfermedad de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Bueno, damos una vuelta radical al tema y entramos a lo que es la depresión. Afecta a 20 billones de adultos. Es de 2 a 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Los factores que pueden predisponer a la mujer a padecer una depresión incluyen las pérdidas perinatales, infertilidad, abortos, abusos sexuales, maltrato físico. Los criterios diagnósticos: deben existir al menos 5 de los 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Humor deprimido durante la mayor parte del día o mayoría de los días. Disminución marcada del interés o del placer por ciertas actividades. Cambio significativo en el apetito o el peso corporal. Insomnio o hipersomnia a la mayoría de los días. Retardo psicomotor o agitación evidente la mayoría de los días. Sentimientos de no valer la pena o culpabilidad inapropiada la mayoría de los días. Constancia o pérdida de la energía, disminución de la capacidad de razonar, concentrarse o ideas recurrentes de muerte o suicidio. Si presentan 5 de estos síntomas, 5 de 9, son diagnósticos de depresión mayor. Las categorías diagnósticas las podemos dividir en 4. Episodios de depresión mayor, trastorno depresivo mayor, trastorno distímico o trastorno depresivo no específico. El trastorno de depresión mayor son 5 o más de los síntomas que mencioné, que han estado presentes durante al menos un periodo de 2 semanas. Un episodio son los síntomas deben desarrollarse a lo largo de días o semanas. Un trastorno de depresión mayor, 1 o más episodios de depresión mayor. Un trastorno distímico, ánimo deprimido de forma crónica la mayor parte de los días por al menos 2 años o más. Los cuestionarios estandarizados nos ayudan, pero no, ¿cómo decirlo? No son ni provechosos ni no provechosos. Son buenos, o son buenos o son malos, sino todo lo contrario y al revés. El tratamiento se puede enfocar en 2 rubros, que es el tratamiento psicosocial y el tratamiento farmacológico. El tratamiento psicosocial es psicoterapia para corregir los conflictos interpersonales y facilitar el desarrollo de habilidades interpersonales. Terapia cognitiva conductual para corregir pensamientos negativos. Incluso aquí entra la terapia de parejas para pasar